Besat Hashem esta semana tenemos Perashat Lech Lecha, una perashat preciosa igual que todas, pero este año vamos a aprender un mensaje nuevo. Todas las veces que leemos Perashat Lech Lecha, que la Torah nos presenta a nuestro primer patriarca, el gran patriarca Abraham Avinu, nos quedamos con un mensaje divino, un mensaje precioso, lo que es el Gesed, la importancia de esta gran cualidad que maneja Abraham Avinu toda su vida. Pero vamos a meterle una nueva enseñanza este año. No solo hacer Gesed, sino valorar el Gesed. ¿Ok? Vemos en esta perashá que el sobrino de Abraham Avinu, Lot, es secuestrado por 4 reyes. ¿Ok? Estos 4 reyes que habían vencido a 5 reyes antes, secuestraron a Lot, que Lot, ¿en dónde estaba? En las tierras de Sodoma y Gomorra. Abraham Avinu, luego que un mensajero llegó y le avisó, Abraham Avinu luego con zerizut, como se debe, con diligencia y prontitud, se puso a alistó un ejército chiquito, pero lo alistó para ir a rescatar a su sobrino. Oiga, y estos 4 reyes no eran cualquier reyes, no eran así nada más unos reyesitos normales, eran 4 emperadores grandes, como si vencieron 4 a 5, quiere decir que ya hay algo ahí, que ya son grandes, tienen gran ejército, son de gran calibre, grandes imperios, con gran poder, ¿estamos de acuerdo? Eran 4 reyes muy grandes, entre ellos, ¿quién se encontraba? Nimrod. Nimrod era el rey que metió a Abraham a la hoguera. Sabemos de este maaseh que trae el Midrash. Entonces, Abraham vino al meterse a salvar a su sobrino con sus pocos hombres, que ni siquiera eran soldados, sino una simple bonche de hombres con Abraham vino, e ir a salvar a su sobrino contra 4 reyes, contra 4 ejércitos, 4 imperios, se está metiendo en un gran peligro, ¿estamos de acuerdo? Se está metiendo como imposible que gane. Solamente con un milagro de Dios iba a poder ganar esta guerra. Entonces, ¿cómo puede ser que Abraham Avinu haya decidido entrar en este gran peligro? Haya decidido meterse a esta guerra, meterse a esta lucha. Vamos a entender. Todavía, para acrecentar la pregunta, vamos todavía a preguntar todavía más. Lot, si tú dices, bueno, pues es su sobrino, ¿cómo no lo va a hacer? Es su sobrino, ¿estamos de acuerdo? No, pero Lot no era la gran persona que a veces llegamos a pensar. Leí esta semana que Abraham no pudo acercar a Lot. Abraham era una persona que que acercaba a la gente a la Torah, que todo el tiempo estaba enseñándole a la gente el camino de Dios, el camino de la Torah, le enseñaba el monoteísmo, que el monoteísmo no debe ser solamente a un Dios, sino a nuestro Dios, a Hashem Yitbaraj, el creador de este mundo. Entonces, él tanto enseñaba a Abraham y ni siquiera a su sobrino pudo acercar. Lot era un poco descarriado, no era la gran persona que a veces creemos por ser sobrino de Abraham Avinu. Todavía vamos a verlo más. Cuando Lot se va a ir, se separa de Abraham, ¿cómo le dice? No quiero ni a Abraham ni a su Dios. Entonces Lot no era tan gran persona. Y Abraham vino, por tanto, con todo y esto, ¿va a ir a qué? Va a ir a rescatar a su sobrino. Va a ir a rescatar a Lot. Se va a meter en una pelea que, quién sabe si salga vivo. Que no solo está sacrificando su vida, sino todo su bonche de gente que va a llevar a esa guerra. Que todas los va a meter a la guerra por salvar a su sobrino. Vamos a entender. ¿Cómo puede ser que Abraham Avinu se haya metido a esta gran guerra? Primera respuesta. Abraham Avinu, cuando estaba hablando con Lot antes de separarse, Abraham Avinu le dice, tú quédate cerca de mí y cuando necesites mi ayuda, yo te voy a ayudar, yo estaré para ti. Entonces ahí tenemos una shebuá, una promesa que hizo Abraham Avinu con Lot. Y la primera respuesta, ¿por qué Abraham fue a salvar a Lot? Fue con ese poquito, se metió a esta guerra, a esta gran guerra. ¿Por qué? Para cumplir su palabra. Abraham, si tiene el nombre de Hashem en todo el mundo, ser el primer monoteísta, si la Heil la tiene aquí pintada de ser el primer monoteísta, el que encontró a Dios en todo el mundo, dentro de toda la gente, el que está de Eber a Nahar, del otro lado del río, por eso se llama Abraham, ¿okay? El que está del otro lado del río, ¿a qué me refiero? De la corriente. Abraham Avinu no iba como todo el mundo que servían a ídolos y servían, sino Abraham Avinu era el único que iba en contra de toda esa corriente, que creía en Dios. Entonces, ¿cómo una persona que lleva el nombre de Dios en la frente, que lleva el nombre de Dios, que marcha en esta vida con el nombre de Dios, iba a no cumplir su palabra? ¿Cómo? Nosotros sabemos que el sello de Dios, ¿cuál es? Emet, la veracidad. ¿Okay? Entonces, ¿cómo puede ser que Abraham Avinu, que es el que cree en Dios, no iba a cumplir la palabra? Entonces, primera respuesta tenemos correcto, tenemos esta gran respuesta, que Abraham Avinu iba a cumplir con su palabra. Por eso fue a rescatar a Lot. Pero vamos con la segunda respuesta, que es la que nos va a dejar este gran mensaje que queremos transmitir, Besat Hashem hoy. Existe una amidad, una cualidad que Hashem Yitbaraj se maneja con ella. Es una de las 13 midot
de las 13 cualidades de misericordia, que ¿cómo se dice? Que Hafetz Chesedu. Hashem ama el Chesed. Hafetz Chesedu. Explica el Pardes Rimonim, el libro del Ramak, Rav Moshe Cordovero, y dice así. Existe un ejal en el cielo, existe un gran ejal, que existen ángeles, muchos ángeles, que de ahí, que hay en ese ejal, como en ese mueble, vamos a decir, guardan todo el gesed de Am Israel, toda la bondad de Am Israel, todos los favores que se hacen entre Am Israel, todas las bonitas palabras, las palabras de aliento, todo, si alguien le prestó algo al otro, si alguien le hizo un favor, si alguien echó un aventón, desde eso hasta cosas mucho más grandes, si alguien donó un riñón, si alguien le preparó una fiesta sorpresa a otra persona, todo el gesed se guarda en ese gran ejal que está en el Shamaim. ¿Okay? Y explica el Tomer de Borá, que es otro libro del Ramak, explica citando al Pardes Rimonim que citamos antes, y dice así, cuando Hashem va en contra de Am Israel, es decir, que la midá de din, la cualidad de justicia, está acusando a Am Israel, ¿qué hacen estos ángeles de este ejal, del ejal de Gesed? Sacan todo el Gesed, se lo enseñan a Hashem, Hashem, mira cómo tus hijos hacen Gesed entre ellos, mira, y entonces, ¿qué hace Hashem? Se apiada de él. Se apiada de sus hijos de Israel y no manda el castigo. ¿Ok? Si Hashem ve Gesed entre sus hijos, Hashem se apiada de sus hijos, como habíamos dicho en Perashat Noach. Ahora, tenemos nosotros una midá muy grande, una mitzvah muy grande, perdón. Según el orden del Rambam, es la mitzvah número 611, que ¿cómo se llama? Ve'alachta v'drachav. Y caminarás en sus caminos. ¿Qué significa caminar en los caminos de Hashem? Caminar en los caminos como si Dios camina, Dios ahí tiene caminos. ¿Qué es caminar en los caminos? Comportarte como Él. Saber conducirte como Él se comportaría. Él es humilde, tú sé humilde. Él es bueno y bondadoso, Tobu Metiv, tú sé bueno y haz bondad, porque sabemos que son dos cosas. Una es la cualidad, ser bueno, y otra es hacer bondad, la acción. ¿Ok? Eso hay que saber diferenciar esto en todas las cualidades y todas las acciones. Hashem es misericordioso, tú sé misericordioso. Hashem tiene gracia, tú ten gracia. Tú sé una persona graciosa, que la gente disfrute tu presencia. La persona tiene la mitzvah de copiarle a Hashem. Como se comportaría Hashem en tal situación, la persona se debe comportar. Entonces, si vemos que Hashem tiene esta gran cualidad, que Hashem ama el Gesed, y a raíz de amarlo, porque una persona, cuando ve que su pueblo tiene Gesed entre ellos, se apiada de ellos, igualmente nosotros debemos de comportarnos así. Si una persona nos agrede, nos hace cualquier daño, cualquier tipo de daño nos hace, físico, espiritual, material, económico, lo que sea, cualquier tipo de daño. Si él algún día ha hecho Gesed contigo o con otra persona, debes de apiadarte con él. Debes de no enojarte. ¿Ok? Esta es la mitzvah que debemos de cumplir, debemos de copiarle a Hashem. ¿Ok? Todavía más con la esposa, vamos a decir. Con la esposa es imposible enojarte, no te puedes enojar. ¿Por qué? ¿Quién educó a tus hijos? ¿Quién los mandó a un Knis a estudiar, a un Talmud Torah a estudiar? ¿Quién les da de comer? ¿Quién les prepara? ¿Quién limpia la casa? La esposa. ¿Te vas a enojar algún día? Por más grande agresión que te haga la esposa, no te puedes enojar. Kijafetz Gesedú, porque tienes que ser como Hashem. Si algún día ha hecho esa mujer Gesed, con eso basta para perdonarla, para sentirte feliz de que es tu esposa. Con el que sea, con los hijos. Los hijos, vamos a decir, ¿quién le da a quién? ¿El hijo al padre o el padre al hijo? Por razones obvias, el padre al hijo toda la vida le está dando y le da escuela y le da todo le da. ¿Estamos de acuerdo? Pero el hijo, ¿qué le da? La felicidad. Cuando el papá ve que le da al hijo y el hijo disfruta y aprovecha lo que tiene, lo que el papá le está dando, el papá se siente satisfecho, se siente feliz. Entonces, si tu hijo un día hace una travesura por el hecho de que cuando el día que nació te hizo feliz de que nació, de que ya tienes un hijo, de que ya eres padre, por eso debes de apiadarte de él, de no enojarte de más con él. Al revés, no enojarte ni siquiera. Debes tú saber controlar. Nosotros sabemos que un papá, si no se enoja con su hijo, ¿cómo va a salir maleducado el hijo? ¿Estamos de acuerdo? Entonces el papá debe de enojarse por fuera. Debe enseñar enojo, pero no sentir enojo. Entonces con la esposa no te puedes enojar. Con los hijos no te puedes enojar. Después, ¿con quién más? Con un maestro, vamos a poner este ejemplo, con un maestro de la escuela. Que el maestro se la trae contra ti todo el día. A ti te grita, de todos, a ti te ve. Ya sabes, todos nos hacemos la víctima cuando estamos enfrente del maestro. Hey, pero no soy el único, no sé. Vamos a decir, un maestro que en realidad se la trae contra ti. Oye, ¿te vas a enojar? ¿Quién te está educando? ¿Quién te está enseñando matemáticas? Con eso ya te debes de apiadar de esa persona. Y no solo apiadar de que tú le vayas a hacer algo, nada más no enojarte. Solo no te debes de enojar con eso. Ahora con un chino, una persona que no conoces, del otro lado del mundo se encuentra esta persona.
y de repente te encuentras que está escribiendo en WhatsApp, en Facebook, en redes sociales, está escribiendo mal de tu persona. Está diciendo, y ese es un maleducado, aunque no lo conozco, yo sé y escuché de tal persona, y está difundiendo mensajes. ¿Sabes qué? No te debes de enojar tampoco, debes de comportarte como Dios se comporta. ¿Cómo? Sabiendo que esa persona algún día hizo gesed con alguien. Algún día fue un hijo que nació y le dio alegría a su papá. Ya con eso debes de comportarte como Hashem, debes de caminar en tus caminos y demostrarle a la persona que no te vas a enojar. Demostrarle al mundo el valor del gesed. ¿Ok? Abraham Avinu en esta perashá usó esta gran cualidad. ¿Cómo la usó? Con Lot. ¿Ok? Nosotros, ¿cómo acrecentamos nuestra pregunta de cómo puede ser que Abraham Avinu se haya metido a esta gran guerra? ¿Cómo la acrecentamos? ¿Cómo hicimos que sea más fuerte la pregunta? Dijimos que Lot, ¿cómo? Lot no quiso acercar. Lot mismo dijo, ni siquiera Abraham, no quiero ni a Abraham ni a su Dios, así dijo. Entonces, en ese caso, estamos viendo que Lot no era tan buena relación con Abraham Avinu, ¿estamos de acuerdo? Pero Abraham Avinu, ¿por qué va a ir por él? ¿Por qué va a ir a salvarlo? ¿Por qué, contestando la pregunta, la segunda respuesta, ¿por qué se mete a esta gran guerra? Porque alguna vez Lot hizo gesed. Podemos preguntar, ¿cuándo? Cuando sea. ¿Quieren un ejemplo? Porque lo acompañó. El hecho de que en Lech Lejá, en esta perashá, Lot se fue con Abraham Avinu y lo acompañó, eso ya es un gesed. Y basta para que Abraham Avinu dé la vida con sus soldados, y se meta a una guerra intensa con 4 emperadores, con 4 reyes, para salvar a su sobrino. Abraham Avinu hizo lo mismo con Lot. Se comportó con esta midá de Kijafetz Gesedu, de amar y valorar el gesed. Ahora, ¿quién hizo esta midá también con otro? Hashem Itbaraj con Abraham Avinu. ¿Cómo le resolvió esto? Hashem le otorgó el milagro para que gane la guerra. Tú lo estás haciendo porque amas el gesed. Yo amo este gesed que estás haciendo de ir a salvar a tu sobrino. Y por eso yo te hago gesed y te salvo de la guerra y te hago que tengas victoria en esta guerra. Después, ¿quién más? Nosotros sabemos en la época de Moshe Rabenu, cuando salieron de Mitzrayim, cuando Moshe Rabenu iba a matar a este gigante, a Og Melech HaBashan, era un gigante, el rey de Bashan. Cuando Moshe iba a luchar contra él tenía miedo. ¿Por qué tenía miedo? ¿Por qué tenía miedo Moshe Rabenu? ¿De qué va a tener miedo? Él salió de Mitzrayim, 10 plagas y la apertura del mar y todos los milagros. Hashem está con él. Él ni siquiera podía impurificarse. ¿Por qué? Porque Hashem en cualquier momento se podía presentársele. Entonces, ¿cómo puede ser que Moshe Rabenu tenía miedo de Og Melech HaBashan? ¿Por ser gigante? ¿Por el tamaño? ¿En qué se fijó? Moshe Rabenu ya hubo una parte de su vida que tanto apego tuvo con Boreolam, con Dios, que dejó de fijarse en lo físico, en la causa y el efecto. Él solo encontraba lo espiritual y la voluntad de Hashem en este mundo. ¿Ustedes creen que era digno de Moshe Rabenu tenerle miedo a este gigante? Entonces, ¿por qué tenía miedo? Porque él sabía que a lo mejor haya tenido Og Melech HaBashan, haya hecho un gesed. A lo mejor hizo un gesed. Y por eso, ¿qué? Por eso se merece salvarse, que no lo mate. Y todavía vamos a ver, Og Melech HaBashan, ¿cuánto vivió? Nosotros sabemos que se salvó del diluvio, se paró en una montaña y alcanzó a respirar y se salvó del diluvio. Y de repente, ¿contra quién está luchando? Con Moshe Rabenu, de Noah a Moshe Rabenu. ¿Cuántas generaciones hay? ¿Cuántos años hay? ¿Cuánto vivió Og Melech HaBashan? ¿Cuál es el mérito de que Hashem le haya otorgado tanto tiempo de vida? Un favor que hizo Og Melech HaBashan. Como dijimos al principio de toda la derashá, ¿quién fue? ¿Cómo se enteró Abraham Avinu que Lot estaba secuestrado por estos 4 reyes? Por un mensajero. ¿Quién fue este mensajero? Og Melech HaBashan. Og le dijo a Abraham, oye, tienen a tu sobrino encarcelado, lo tienen secuestrado. Por ese gesed que hizo se merece tanta vida. Por ese gesed Moshe Rabenu temió. Entonces, Abraham Avinu no solo nos va a enseñar este año lo precioso de lo que es el gesed, la grandeza del gesed, sino a valorar el gesed. Si Abraham Avinu cede su vida y da su vida, ¿por qué? Porque esa persona, Lot, algún día hizo gesed, me hizo gesed, entonces está demostrando no solo hay que hacer gesed, hay que valorar el gesed. Bezrat Hashem, que sepamos valorar el gesed, que entendamos esta belleza que nos otorgó Hashem, este tesoro que le guardamos a Hashem en ese ejal que nombramos, en esta derashá. Shabbat Shalom.